están? En una nueva entrevista judicial, hoy vamos a conversar de temas penales. Por eso nos acompaña Alejandra Díaz, que es directora del Instituto de Estudios Jurídicos de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián. Además es abogada de la Universidad de Chile y doctora en Derecho con mención en Criminología y Justicia Restaurativa de la Universidad de Leeds en Inglaterra. A fines de abril de este año, el Instituto de Estudios Jurídicos de la Universidad San Sebastián realizó un seminario titulado El Derecho Penal y la Nueva Ley 20.603. De eso vamos a conversar, de cuáles son las implicancias de una serie de modificaciones que ha existido en el último tiempo. Por eso le queremos agradecer esta entrevista y primero que todo que nos cuente en qué consistió este seminario, cuáles fueron los alcances, el nivel del debate que se vivió ahí. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, este seminario se realizó porque el Instituto de Estudios Jurídicos de la Universidad constantemente está haciendo seminarios de extensión hacia la comunidad jurídica y profesionales y nuestros alumnos. Y una de las cosas que se detectó es que esta nueva ley que ya entró en vigencia, la ley 20.603, y que ha tenido una implementación gradual en el tiempo, por lo tanto la última parte va a entrar en vigencia ahora el 27 de diciembre del 2015, se detectó que no existía mucho conocimiento entre los abogados acerca de cómo manejarse con esta ley. Por lo tanto, incluso algunos jueces, por lo tanto, se estimó que era necesario hacer un seminario de este tipo. Y también por la relevancia de esta ley que sustituye penas, que crea nuevas penas, modificando el régimen anterior de la ley 18.216, y por lo tanto es de vital importancia para los condenados, para su familia, saber en qué consisten estas nuevas penas y este nuevo régimen. Ahora, ¿por qué razón no existía tanto conocimiento, cree usted? Tal vez no se ha hecho mucha capacitación al respecto, existe poca investigación también sobre el tema. Quizás lo atribuyo a algunas de esas razones. Ahora, ¿cuál es la evaluación del seminario? Bueno, nosotros quedamos muy contentos, fueron nuestros alumnos, fue gente profesionales, abogados de otras partes, y la evaluación que tuvimos fue bastante buena, o sea, la gente estuvo satisfecha con los temas, y además se tocaron temas de algunos problemas prácticos que ha tenido la implementación de la ley, que son bastante relevantes y que nosotros desconocíamos. Ahora, hablando ya netamente de la ley, ¿cuáles fueron los principales fundamentos que cree usted fueron la justificación para la modificación de la ley 18.216? Bueno, son varias las razones. Por un lado, Chile ha tenido en el último tiempo constantemente un problema de sobrepoblación carcelaria. En los últimos 20 años ha ido subiendo mucho la pena de cárcel. Sobre todo desde la implementación de la reforma procesal penal, las penas de cárcel han subido, incluso se estima alrededor de un 60% desde el año 2000 al 2009, subieron las penas privativas de libertad. Junto con esto también han subido las medidas alternativas o penas alternativas, por lo tanto tenemos más condenados en Chile de lo que teníamos antes. Y la sobrepoblación carcelaria genera problemas de hacinamiento y por tanto toda pena tiene, si bien tiene un fin retributivo de retribuir el mal causado con el delito a través de un castigo, también tiene fines preventivos. Intenta que la persona ojalá pueda salir mejor de la cárcel de lo que entró, que pueda reinsertarse, que pueda aprender nuevos oficios, rehabilitarse. Y con sobrepoblación carcelaria es muy difícil hacer eso. Y en ese sentido, ¿cuáles son las principales modificaciones que han existido? Usted hablaba de 3 etapas. Sí, bueno, se crean nuevas penas, algunas son parecidas a las que ya habían, otras son totalmente nuevas. Las nuevas penas son la remisión condicional, que ya existía pero tiene nuevos requisitos. La reclusión parcial, que reemplaza la reclusión nocturna que conocíamos, y la libertad vigilada intensiva. Antes solo existía la libertad vigilada, ahora se agrega libertad vigilada intensiva, la expulsión de extranjeros y el servicio en beneficio de la comunidad, que es una pena que existía en algunas leyes dispersas, también existía para adolescentes infractores y ahora se agrega como pena propiamente tal para adultos. Y se crea una nueva pena también, que es la pena mixta.
Esas son las principales modificaciones a grandes rasgos. Dentro de estas penas también otro cambio importante es que en la ley 18.216 existían ciertos delitos excluidos que no podían obtener beneficios de penas alternativas, y que era la violación con homicidio y la violación de menor de 12 años. En esta nueva ley se amplía el catálogo de delitos excluidos. Entonces, para aquellos autores de delito consumado, de ciertos delitos graves, como el homicidio calificado, el parricidio, el secuestro calificado, no pueden acceder a estas penas sustitutivas. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las medidas alternativas de la 18.216 y las penas sustitutivas? ¿Cómo lo podríamos graficar de la manera más simple para que el usuario lo pueda entender? Bueno, primero hay un cambio de nomenclatura. Antes se hablaba de beneficios alternativos, hoy día ya se habla propiamente de pena. Esto tiene un efecto, por un lado, simbólico, en cuanto a que da el efecto comunicacional de que no estamos hablando como de un perdonazo, entre comillas, pero por otro lado también tiene implicancias prácticas, en el sentido de que si se revoca la pena sustitutiva por incumplimiento, el condenado tiene que cumplir el saldo de pena. En cambio, con los beneficios alternativos, como era un beneficio y no era una pena, si se revocaba tenía que cumplir el total de la pena. Entonces ahí ya hay un cambio. Por otro lado, este régimen apunta a tener un mayor nivel de control en el cumplimiento de las penas, que era una de las críticas que se hacía a la ley 18.216, es que existía poco control. Entonces estaban perdiendo legitimidad, ya sea entre la comunidad o entre los mismos jueces que podían verse reacios a aplicar una pena con escaso control. Y ahora se han entregado mayores recursos para ejercer más control respecto a las mismas. Y una de las novedades ahí es la implementación del monitoreo telemático, del monitoreo electrónico. Ese es un mecanismo de control bastante efectivo, pero veíamos en el seminario que se ha aplicado parcialmente, que no está todavía aplicándose como debiera ser, y no sabemos si para el 27 de diciembre del 2015, que es cuando entra en vigencia la libertad vigilada intensiva, va a estar, la pena mixta, va a estar efectivamente en vigencia o no. ¿Y a qué se le denomina la pena mixta? La pena mixta es una interrupción de la pena privativa de libertad que se está cumpliendo para reemplazarla por una libertad vigilada intensiva. Entonces, si la persona ya lleva cumpliendo un tercio de la pena privativa de libertad, puede acceder a este beneficio que es muy parecido un poco a la libertad condicional, solo que la libertad condicional tenías que tener a lo menos la mitad del tiempo de pena cumplido para poder acceder a él. ¿Y quiénes son las personas que pueden acceder a las penas sustitutivas? Es básicamente primerizo, son personas, por ejemplo, básicamente primerizos y penas no muy graves. En la remisión condicional, personas que hayan sido condenados a una pena no superior a 3 años de privación de libertad. Lo mismo respecto a la reclusión parcial, o sea, estamos hablando de penas en general no muy altas para primerizo, por lo tanto no son delitos muy graves, pero para la libertad vigilada el umbral es más alto. Pueden ser personas condenadas a penas de hasta 5 años de privación de libertad, pero que no tengan condenas anteriores. Ahora se agrega una regla de prescripción especial, y es que si tú fuiste condenado anteriormente a un crimen, por ejemplo, pero ya cumpliste esa pena de crimen y han pasado 10 años desde el cumplimiento hasta la comisión del nuevo delito, no se te considera ese antecedente previo. Pero en general, si tienes condenas más o menos cercanas, no tienes acceso a este régimen. Le propongo ahora que hablemos de la aplicación de esta ley, porque usted nos decía hace algunos minutos de que esto no se trata de un perdonazo, pero ahora podemos hablar de que son sanciones específicamente. ¿Usted cree que la opinión pública lo toma así, como que es una sanción, una pena sustituta también, por el delito cometido por alguien? Bueno, habrá que ver cómo lo percibe la gente. Yo creo que va a ser claro. O sea, legalmente y técnicamente se puede hablar de penas, ya así lo define la ley, y por lo tanto en la doctrina prácticamente hay consenso. Hay algunas discusiones, pero prácticamente hay consenso que se trata de penas. Sin embargo, yo creo que va a depender de que se puedan cumplir efectivamente
y para que la ciudadanía sienta que sí estamos hablando de pena, y para eso va a ser efectivo los sistemas de control. Por eso es importante la labor de gendarmería, que los delegados, porque se han contratado más delegados para poder hacer el control, tengan siempre un número de condenados razonable, que ellos puedan hacerle un seguimiento. Hay una mayor intervención judicial también. Los jueces van a realizar mayores audiencias judiciales para controlar el cumplimiento de la pena. Y va a depender también de que una de las principales medidas de control, el monitoreo telemático, esté en funcionamiento. Ese va a ser básicamente la estructura de cómo va a funcionar el control del cumplimiento de estas penas. Claro, a través de la tecnología, de controles alternativos como puede ser Carabinero, el control de los delegados, que se contrató más personal de gendarmería, y el control judicial, el control que haga el juez. Esto a nivel internacional se está aplicando en otros países. ¿Nos puede contar usted cuáles son estos países y cuál es el resultado que ha tenido, si es que tiene información de esto? Sí, bueno, los antecedentes, por ejemplo, en otros países se habla mucho de la probation. En Estados Unidos, Inglaterra, esto viene de los años 60 en adelante, cuando se comenzó a aplicar más intensivamente las penas privativas de libertad, porque se estimaba que sobre todo las penas cortas de privación de libertad tienen efectos negativos. Son personas que probablemente han tenido escasos contactos con el sistema penal, y si se los ingresa al sistema penal pueden salir con mayores conocimientos, mayores estrategias como para delinquir, conocen más gente del mundo delictual. Entonces, desde el derecho comparado se viene aplicando hace mucho tiempo, en España, en Alemania, en Inglaterra. También el monitoreo telemático es un sistema más nuevo y ha tenido buenos funcionamientos en Estados Unidos, en Inglaterra, en España. ¿Y cómo va a operar el sistema de monitoreo telemático? ¿Cómo es? Bueno, lo controla Gendarmería, pero ellos licitan a una empresa que es la que provee el servicio. Hay dos sistemas de monitoreo, uno que es por radiofrecuencia, que permite controlar que la persona que tiene que, por ejemplo, cumplir reclusión parcial, tiene que estar en su domicilio en ciertas horas, da un aviso si es que la persona sale de ese radio en las horas en que tiene que controlar. Da un aviso a la oficina de la empresa que lo controla, y por lo tanto se puede reaccionar en ese momento. Después está el monitoreo que funciona en base a GPS, que ese es el que no está en funcionamiento, y ese permite controlar lo que se llama zonas por exclusión, es decir, si al condenado se le decreta una prohibición de acercarse a la víctima, es a través de ese monitoreo que tú puedes controlar que no se haya acercado a la víctima o que no concurra a determinados lugares. Ahora, ¿cuánto ha ayudado o puede ayudar en el futuro al descongestionamiento de las cárceles y al tema del hacinamiento, que es básicamente por la razón por la cual se está haciendo esta modificación a la ley? Mira, yo creo que sería necesario en un tiempo próximo hacer una evaluación de la ley, ver cómo está funcionando, ver qué aspectos se pueden mejorar y ver si efectivamente estas penas que se han creado están funcionando como se quería, o se pueden introducir mejoras. También el hacinamiento, yo por lo menos pienso, es como las autopistas, o sea, tú creas más cárceles, creas más autopistas y en poco tiempo están llenas de nuevo. Entonces con las cárceles pasa algo similar, o sea, construyes más cárceles, creas leyes para sacar gente, pero al poco tiempo se llenan, ya sea porque muchas veces se van creando nuevas leyes que crean nuevos delitos, que aumentan la penalidad, y por lo tanto es mayor el universo de personas que ingresan a la cárcel. Por lo tanto, no sé qué tanta garantía sea de que se vaya a descongestionar, pero claramente por lo menos ya está la intención, y significa que debiera evaluarse si está funcionando, y si no, ir haciendo los correctivos que haya que hacer. Pero sí ayuda a la reinserción en la sociedad, ¿o no? Yo creo que debiera ayudar. ¿Por qué, cree usted? Porque el hecho de que antes los delegados tenían, por ejemplo, los delegados de libertad asistida, tenían muchísimos condenados que tenían que controlar, y por lo tanto el control era utópico. Entonces, si tú tienes un número, no sé, de 8, 10 condenados a quienes tienes que seguir mensualmente, es un volumen manejable. También depende de la oferta que tú encuentres, es decir, si hay buenos
en el caso de que buenos programas de tratamiento de drogas, de alcohol, si la comunidad ofrece buenos servicios de reinserción, ya sea de terapia, o en el caso del servicio en beneficio de la comunidad, trabajos interesantes que los condenados puedan realizar y que no sean un mero, bueno, por lo menos desde mi perspectiva, creo que el servicio comunitario no debe ser un mero castigo, debe ser también algo que lo ayude al condenado a realizar algo productivo. Si logras tener una oferta de socioeducativa, de reinserción social adecuada, es posible que efectivamente ayudes a las personas a no volver a delinquir, si las ayudas a conseguir un trabajo. Y el acompañamiento es clave, el acompañamiento humano, más que diría yo los medios electrónicos, sino que la decisión de una persona de motivarse a no delinquir siempre tiene que ver con cosas más humanas, más si encontraste o no trabajo, si te casaste o no te casaste, si generas redes, si adquieres compromisos sociales. Esos son los factores que te van ayudando a salir del sistema criminal. Y en ese sentido los centros de reinserción social son claves en su funcionamiento, ¿no? Los centros y la oferta que la comunidad y los organismos, las ONGs, por ejemplo, los servicios, los servicios de privados sin fines de lucro puedan ofrecer de trabajo, de capacitación o institutos que puedan capacitar es clave. Ahora el rol que van a cumplir o que están cumpliendo también los jueces en la aplicación de la ley es complejo, sobre todo cuando la opinión pública existe todo este ambiente y ciertas denominaciones como la puerta giratoria para poder empezar a aplicar estas nuevas penas. ¿Cómo se puede manejar eso? ¿Con capacitación? ¿Con comunicarle a la sociedad en qué consisten y los beneficios? Porque hoy día muchos hablan del cierre a la puerta giratoria y que los delincuentes en la cárcel, etcétera. Entonces es complicado para los jueces también. Sí, bueno, los jueces, ellos como Poder Judicial siempre señalan que ellos son el poder que tiene que estar menos permeable a la opinión pública de alguna manera, porque ellos tienen que aplicar la ley independientemente de la presión que reciban. Ahora, sin duda, son seres humanos y los efectos mediáticos de los casos pueden influirlo. Y creo que ahí sí, es comunicar bien, es que las penas funcionen bien, que efectivamente se cumplan. Es también educar a la sociedad también, en que el sistema penal no es solo castigar a la gente y excluirla, porque a la larga si tú la encierras, tampoco la puedes encerrar de por vida, sobre todo por este tipo de delito. Y van a salir en algún momento libres, y si están encerrados, van a haber aprendido más técnicas dentro de la cárcel que si están libres. Entonces, si pueden cumplir en libertad, pero con un régimen de apoyo de verdad que funcione, para la comunidad en general es más beneficioso, independiente de que a veces pueden haber casos que no resulten, y eso va a ser en todo sistema. Para eso es importante entonces también el trabajo del Poder Ejecutivo en el desarrollo de todos los entes que tienen que apoyar el cumplimiento de la ley. Sí, y que exista conciencia de que el sistema penitenciario tiene que tener recursos, no solo el sistema procesal penal como tal, no solo la infraestructura de los tribunales, de los jueces, sino que el sistema penitenciario, y no solo las cárceles, sino que el sistema medio libre tiene que tener recursos para que funcione, que no sea como el hermano olvidado de las reformas, sino que pasa a ser un actor relevante que necesita recursos, que no funciona como a lo bueno amigo, digamos, con un delegado que tenga 1000 casos, no. Perfecto, Alejandra Díaz, directora del Instituto de Estudios Jurídicos de la Facultad de Derecho de la Universidad Sebastián. Le queremos agradecer estos minutos para aclararnos más de este tema que sin duda es súper importante para nuestra sociedad. Muchas gracias a ti y al canal.